Pero bueno, Patricio, ¿de qué vamos a hablar hoy? En esta columna que yo te dije, podés ampliar el tema más o menos lo que vos quieras. Sí, la columna en sí se va a tratar de varias cosas. Bien, ok. Yo por ahí me gustaría hablar un poco de lo que yo estudio, que yo estoy en la licenciatura en letras, estoy terminando, estoy haciendo la tesis y estoy tratando un tema de lingüística, precisamente. Y me interesa todo lo que tiene que ver con el lenguaje y con un poco la literatura, el arte, la cultura, pero también, sobre todo, vinculada a otras cosas, a otras esferas de la realidad, a otras zonas de la realidad, que por ahí, nada, pueden ser recuperadas, digamos, o tomadas o vistas desde el punto de vista del lenguaje, ¿no? Ok. Entonces, la columna de hoy se iba a titular La lengua del futuro, Sí. ¿no? Y también le puse otro título que se llama, que es Las palabras y los siglos, porque me interesó ver algunas iniciativas, tanto del arte como del diseño o de la performance, de cómo imaginan algunos artistas cómo va a ser la lengua en plazos muy largos de tiempo, de 10.000 años en adelante. Cómo va a ser la lengua del futuro, cómo va a ser la lengua que van a hablar nuestros tatara, Bien. ¿no? Y se me ocurrió empezar con una anécdota que tiene que ver con un problema, si se quiere, operativo, al cual se enfrentaron unos semiólogos en el año 1981, que tiene que ver con una necesidad que tenía la Secretaría de Energía de Estados Unidos de qué hacer con los desechos nucleares que se estaban produciendo, sobre todo pensemos en el tema de la Guerra Fría y demás, y el desarrollo de la energía nuclear y tal. Entonces ellos dicen, bueno, toda esta zona industrial genera desechos que hay que tratar de alguna manera. Y el problema de esos desechos, acá a diferencia de otros, duran muchísimo tiempo. El plazo de descomposición, por ejemplo, de un desecho de plutonio son 240.000 años. Ah, ok. En los cuales sigue emitiendo radiación y demás. Entonces, ¿qué hacemos con esto tanto tiempo para tratarlo y para que la gente no se acerque, no haga cagadas, digamos, en torno a las zonas reservadas a los desechos? Entonces dicen, bueno, intuitivamente lo podríamos esconder en algún lugar que no tenga gente, ¿no? Por ejemplo, ellos pensaron en el desierto de Nevada, que es ese desierto que está en el medio oeste de Estados Unidos. Lo metemos ahí, lo enterramos bajo tierra y el problema es que de alguna forma tenemos que señalizar esa zona para que nadie entre. Bien, para que a pesar de que no haya nadie, por las dudas, para que nadie se acerque. Para que nadie se acerque, para que el día de mañana, quién sabe qué va a pasar, alguien, quiera hacer un hueco ahí, se encuentre con algo y explote todo. Entonces, hay un problema que tiene que ver con cómo transmitir un mensaje en plazos muy largos de tiempo, ¿no? Para indicar que esa es una zona de sacrificio reservada. El problema es que obviamente el lenguaje cambia y cambia todo el tiempo, y cambia en periodos de tiempo muy perceptibles también. El inglés, por ejemplo, que hablan ellos en el momento de hacer esa decisión, no es el mismo inglés que hablaba Joyce 100 años antes, de Kinsey 500 años antes. Entonces ya el tema de usar una lengua escrita para decir peligro no entrar, ya es como insuficiente para esa clase de problema. Bien. Ni que hablar de acá a 240.000 años, ¿no? Siendo que la escritura tiene nada más que 3.000. Entonces, un poco descartaron esa idea y dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer para llevar este mensaje tan lejos en el tiempo? Y armaron un equipo de personas, de especialistas, que provenían de distintas áreas. No solo había expertos en radiación, ingenieros y demás, sino que también había semiólogos y antropólogos y lingüistas que se ocuparan de este asunto. Que se ocuparon de este asunto, de pensar cómo podría ser el mensaje que se transmita claramente a lo largo de plazos tan largos. Liderados por un semiólogo conocido que se llama Tomás Sebeok, que, entre otras cosas, escribió varios libros con Humberto Eco sobre semiología, sobre la naturaleza del signo, ¿no? Un signo entendido no solo como signo lingüístico, como palabra, sino en todos los sentidos, en sentido de signo visual, en sentido incluso de signo auditivo, signo, toda la forma de significar, ¿no? De transmitir sentido. Según Sebeok, el problema tiene dos aristas.
el problema es no solo transmitir el mensaje, sino también el soporte sobre el cual se va a transmitir el mensaje. Bien. ¿Vos te acordás de ese famoso esquema de Jacobson que vemos siempre en la facu, que es emisor, mensaje, receptor, sí, canal, código, sí, ¿no? Entre otras cosas. Bueno, no solo se trata de transmitir el mensaje al receptor, sino también de transmitir el código. Claro. Es decir, cifrar un mensaje y cifrar la manera en que se va a descifrar ese mensaje. Uh-huh. O sea, para que la gente del futuro entienda que no tiene que entrar a esa parte del desierto porque hay algo peligroso ahí. Claro. Hay que ver cómo transmitimos ese mensaje, de qué manera lo transmitimos y de qué manera ellos lo van a comprender en el futuro. Exactamente, exactamente. Y todo eso tiene que estar incluido en el mismo paquete. Bueno, qué difícil también esta gente. Es muy complicado. Pensar como más fácil. ¿Cómo se llamaba el hombre? Jacobson. Tomás Sebeok. Dicho, digamos, como curiosidad, dentro de ese grupo también estaban personas muy conocidas como Stanislav Lem, sí, que es un escritor de ciencia ficción que también se ocupa del tema del lenguaje muy, muy profusamente, digamos, y es muy conocido por eso. Y otros escritores, por ejemplo, uno que después siguió, Gregory Redford, que después siguió, digamos, la tradición de Asimov y demás, que también era físico. Entonces, bueno, todos esos ñoños, toda digamos, esta gente metida en un cuarto pensando cosas. Pensando esto, digamos, pensando la solución a este problema en particular. Y no solo, digamos, la escena es tipo Oppenheimer, o sea, mucha gente, un pizarrón e intentando resolver un quilombo. Un poco sí. Okay. Esto surge en el 81 a partir de un reporte que se llamó Reporte Sandía, por algún motivo. Bien. En el cual, bueno, es como una circular donde llaman a estos ñoños y los juntan a todos y se arma como una comisión de trabajo y sí, todos piensan, digamos, en conjunto. Pero cada uno llega a conclusiones y a soluciones distintas. Como que en un momento dice... Siempre pasa lo mismo en la ciencia. Lleguen a una conclusión. Es así. Entonces, bueno, nada. Se arma este equipo. Y el otro problema, en realidad, tenía que ver no solo con codificar el código y toda esta cuestión, sino qué soporte físico se iba a usar para transmitir este mensaje. Bien. Que no puede ser un cartel que diga, cuidado. No porque el cartel se desintegra, claro. No porque, qué sé yo, ¿no? Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con el material. Pero no solo eso, sino que, según Sebeok, no hay ninguna garantía de que de acá a 200.000 años sigamos usando las bocas y los oídos para comunicarnos, o los ojos. Bueno. Entonces tenés que pensar algún soporte que sea olfativo, táctil. Está complicada la cosa. Está re complicada. Entonces, bueno, nada, ver ahí cómo se equilibra, digamos, esto, tratando de anticipar todos los escenarios posibles, que son un delirio. Por eso también llamaron a escritores. Claro. ¿No? Porque tenían ese poder de imaginar y de, bueno, nada, de especular. Ahora, Pablo, podrías. Yo podría ir. Tengo una pregunta muy pava para hacer, pero es la siguiente. Esta gente supone que el lenguaje va a cambiar tanto en un momento que los que vengan en el futuro no van a entender el cartel de peligro bebé suelto. Claro, exactamente. Ahora, ¿cómo va a cambiar el lenguaje tan violentamente para que lo que significa peligro bebé suelto no se vaya transmitiendo de algún modo de acá hacia el futuro? No es que van a ser gente desde cero que ya no lo entienda. Claro. Y sí, algo de... Es como la ley de la entropía, ¿viste? Que todo se dispersa, qué sé yo. Bueno, algo del sentido tiene que quedar. Bien. Parece que se supone que va a permanecer. O sea, a ver, el objeto de la realidad existe, la radiación existe. Sí. Entonces, se supone que siempre va a haber algo que denote o designe a esa radiación. Entonces, bueno, hay que tratar de predecir cuál sería, digamos, el nexo en común de acá a 240.000 años con ese significante del futuro. Ok. ¿No? Pero sí, claramente la solución tiene que venir por ese lado, digamos. Sebeok en particular llega a una solución que a mí me parece un delirio total. A ver. Después digo las otras que también son un delirio, pero la de Sebeok es buenísima. Porque dice, bueno, sí, a ver, el problema es este. Tenés que pensar el mensaje, tenés que pensar el código, que la gente probablemente no use los mismos órganos que nosotros de acá en el futuro para... Eso me parece fabuloso. Es un delirio, ¿no? Pero bueno, tiene que pasar. Entonces dice, el mensaje tiene que ser redundante en muchos sentidos. Bien, ok. ¿Por qué? Porque un mensaje redundante tiene más chance de sobrevivir. Uh-huh. Imagínate, por ejemplo, vos estás leyendo un jeroglífico que no entendés nada. Sí. Y entonces dice, bueno, vos tenés que descifrar esto. Y empezás a ver que, bueno, hay algún signo que se repite, ¿no? Es como cuando en las películas intentan descifrar un código, entonces... Estos números buscan se repiten, patrones. Debe ser una vocal, debe ser la A, etc. Exacto, buscan patrones. Bueno, la redundancia es generar patrones para que después sea más comprensible descifrar eso, ¿no?
pero no solo a nivel mensaje, sino también a nivel soporte, ¿no? Se tiene que generar el mismo mensaje en diversos soportes, olfativo, auditivo, lo que sea, Bien, táctil. para asegurar que su subsistencia. Entonces dice el tipo, bueno, lo que podemos hacer es lo siguiente. Agarramos y esto es una iniciativa entre CBOC y otro tipo que se llama Paolo Fabri, que dicen, agarremos y modifiquemos genéticamente unos gatos. Atención a dónde va esto. Sí. Agarremos el ADN de estos gatos, Sí. lo modifiquemos, lo alteremos, de modo tal que cuando estén expuestos a radiación estos gatos, los ojos se vuelvan grises. Ok. Piola, digamos. Como Entonces, gracia, bien. Ahora, ¿para qué? No estoy entendiendo. claro. Entonces dice, bueno, ok, me parece bien tu idea, habrá dicho CBOC, digamos, claro. me parece divertida, ¿Pero para qué? pero ¿para qué? Entonces dice CBOC, bueno, no, esto en realidad se tiene que combinar, digamos, con otra cuestión complementaria que tiene que ver con cómo transmitir el hecho de que cuando el ojo se vuelva gris, efectivamente hay radiación. Bien. Y que por tanto eso es peligroso. Por tanto, eso es peligroso, digamos. Entonces dice, esto se puede lograr con un mecanismo folclórico. A ver. Es decir, vos creas una leyenda en la cual hay una tierra que es prohibida, Sí. ¿no? Muy vago, ¿viste? Todo así como muy... Sí, medio abstracto, pero medio va abstracto, ¿viste? encaminado. Vos decís, hay una tierra prohibida en el desierto de Nevada, donde si vos llevas uno de estos gatos, el gato se va a volver gris, entonces si pasa eso tenés que salir corriendo porque, nada, radiación. Entonces, como que la solución del soporte del gato se complementa, digamos, con un folclore que se va renovando Claro, año bien. a año, con una leyenda que todo el tiempo está viva porque todo el tiempo se repite, y que además, dice CBOC, debería cambiar cada 250 años Ujú. o actualizarse, porque la lengua tal como la conocemos, sabemos que dura 3 generaciones, y después de 3 generaciones ya no está garantizada la interlegibilidad, Bien, ok. es decir, vos no vas a entender la lengua que se hablaba hace 250 quizás. Entonces, bueno, nada, tenés que ir actualizando todo el tiempo los rituales y el folclore y todo eso. Basados un poco en la idea de que la forma en la que pensamos nosotros está fundada en 3, 4, 5, el número que sea de mitos, y que se han ido transmitiendo desde el origen de los tiempos hasta acá. Exactamente, precisamente en eso se inspira, digamos, mira el cristianismo y dice, che, bueno, ¿cómo hicieron estos tipos para durar Claro. 2000 años? Bueno, lo hicieron mediante ritos, mediante cosas, que fueron cambiando, pero que mantienen, digamos, un núcleo, digamos, consistente, Ujú. ¿no? Entonces, bueno, esto podría ser una solución al problema, pero dice que, en definitiva, lo que va a necesitar es una cofradía atómica, dice él. Una cofradía atómica. Claro, que es Ok. básicamente el grupo de personas especialistas que sepan realmente cuál es el origen del mito. Como que hay un secreto que lo tienen 2 o 3 personas. Exactamente, que Como son los templarios. los templarios, Bien. ¿no? Que son la bocha de las personas que saben por qué esa área está prohibida. Y Ay, porque yo está... contaría todo. Vos no Sí. podrías ser, porque Ventilaría vos sos la todo. primera. Vos venís y lo contás aquí en la radio. Claro. No vayan ahí porque... bueno, sí, es así. Lo que me mata de esta cofradía atómica es que no solo incluye expertos en radiación, sino también lingüistas. Debe Bien. ser como el trabajo más importante que podría llegar a tener un lingüista en la historia. Y bueno, y esa fue, digamos, una solución que se trató de explorar, pero finalmente y obviamente nada de eso Fracasó, llegó a buen puerto y lo dieron de baja al programa al cabo de 10 años. ponele. Esto es medio un delirio. Mejor, déjeme gastar plata en esto. Sí, tal cual. Así que el problema está ahí, digamos, como que los tipos hicieron efectivamente un coso en el desierto y nada, pusieron unos alambres y dijeron, vamos a ver qué pasa. Bueno, y listo. La vieja solución. Cerquemos esto y después Tal cual, que otro se ocupe. tal cual. Esta anécdota tan divertida la recoge un sujeto que se llama Philip Sargent, que escribe un libro que se llama precisamente El futuro del lenguaje, en el cual él piensa, digamos, cómo podría ser el futuro del lenguaje, no con un ánimo de predecirlo porque es imposible, pero sí decir, bueno, cuáles son las tendencias que existen hoy que quizás se podrían exacerbar o llevar al extremo para poder tratar de pensar para dónde vamos. En ese sentido es un trabajo de lingüística, Ujú. es ensayístico, digamos, pero tiene cierta rigurosidad también. Es novísimo el libro, salió ahora 2024, todavía no está traducido, pero bueno, él cuenta esta anécdota y el tipo recupera también aportes de la ciencia ficción.
obviamente, digamos, como área de la literatura, como género literario, que se ocupó precisamente de hablar estos temas. Y bueno, y piensa también en todas las soluciones que se han ido dando a este enigma a lo largo de toda la tradición literaria de la ciencia ficción. Él tiene un ensayo que se llama ¿Por qué hablan inglés en Star Wars? Que es básicamente, ¿por qué hablan inglés en Star Wars? Digamos? O sea, ¿por qué hay una galaxia supuestamente tan lejana donde todo el mundo dice hey you? Claro. ¿Entendés? Dice, bueno, obviamente se trata de una licencia poética para que la gente entienda. La gran paradoja de la ciencia ficción es que vos necesitas transmitir que estás hablando de una civilización lejana, pero al mismo tiempo necesitas que se entienda lo que está diciendo para que la gente siga la historia, ¿no? Entonces, siempre la ciencia ficción trabaja entre esos dos concesiones, digamos, o polos extremos. Pero dice que hay otras obras que efectivamente se encargaron de armar de inventar un idioma, por ejemplo Tolkien, ¿no? Con el élfico y demás, que además sí está fundado en su experiencia como lingüista y como profesor de lenguas nórdicas y runas y todo eso. Entonces el tipo ya tenía una base de eso y pudo armar sin más problemas el idioma. Para lo de Star Wars, él cuenta una anécdota para mí muy bizarra, que es que al momento de grabar la película, sí hay como ciertas especies, no sé si vos te acordás de la película, que sí hay, por ejemplo, Jabba the Hutt. Sí, algunos hablan un idioma. Algunas hablan un idioma soniditos y huevadas. Claro. ¿Avatar no pasa lo mismo? ¿O nada que ver? No me acuerdo de Avatar. No la vi en realidad. No, yo vi la 1, pero me parece, no, ellos hablan en inglés también. Sí, me parece que hablan en inglés. Los bichitos entre sí no me acuerdo. La mayoría, digamos, de las películas, todo está hablado en inglés, digamos. Sí. Pero bueno, tienen como esta cosa de meter algunos idiomas para algunos decir... hablan sonidos. Claro. Dice, y el encargado de sonido de Star Wars, para resolver este problema, agarró sonidos de hipopótamos y de babuinos, los grabó, los editó, los deformó, y eso era el idioma de un alien que estaba ahí parado. Bien. Y algunos de los más elaborados, por ejemplo el de Jabba the Hutt, que tiene varias líneas, digamos, en la película, porque aparece muchas veces, sí está basado en quechua. Ah, mira. Eso me enseñaban en la escuela a mí. ¿En posta. serio? Sí. Muy bizarro. Yo no porque sabía. Es una lengua como muy... Ya no es tradicional, porque ya se perdieron muchos indios, ya no están, entonces hay muy poco, pero en la escuela siempre nos enseñaban quechua, en la primaria. Ya después no, pero sí. Claro. Sí, se sigue enseñando, lo cual es bueno, digamos, y se sigue usando, pero ellos, digamos, los de Star Wars... lo usaron por una cuestión de que no esperaban que la película sea tan conocida, digamos, por personas que no hablan inglés, ponele, o mejor dicho, por hablantes de posibles lenguas que ellos usaran. De hecho, usan otra lengua de África, y la película llega hasta la tribu, digamos, o hasta el pueblo, y el pueblo de repente podían entender a los aliens, porque estaban hablando su idioma, ¿entendés? Entonces dice, bueno. Es loquísimo eso. Sí. Pero esas son algunas soluciones que se exploraron en ese momento. Lo que a mí me gustaría por ahí mencionar es dos curiosidades, si se quiere, respecto a cómo se aborda este mismo problema en las artes hoy 2024. Pensando no solo en términos de ciencia ficción, en decir imagino otro mundo, sino como hace Philip Sargent, pensar hoy, ¿no? Acciones hoy de cara al futuro. Bien. Y encontré dos ejemplos que me parecen bastante poéticos, digamos. Uno, cortito, es el ejemplo de la Biblioteca del Futuro. No sé si conoces vos. Parece que es bastante conocido porque, entre otros, involucra autores como Margaret Atwood, como Karl Ove Knausgaard. Sí. Y es una biblioteca que se funda en Noruega en el año 2014 y que va a permanecer cerrada hasta el 2114, es decir, por 100 años. Cada uno de los años se va a ir agregando una novela que va a quedar solamente metida dentro de la biblioteca, no se va a conocer, no se va a dar a conocer, va a permanecer inédita. O sea, no sabemos qué hay ahí. Sabemos quiénes participan, sabemos los títulos de las novelas, pero no el contenido de la novela. Eso se va a develar en 100 años. Bien. ¿No? Sabemos, por ejemplo, Atwood escribió un libro que se llama tal y está ahí, pero nadie... Pero no sabemos qué tiene, ni qué dice, ni nada. Exacto, claro. Va a permanecer inédito, qué sé yo, como una cápsula del tiempo, pero en plazos relativamente cortos, ¿no? O sea, 100 años
es poco tiempo. Es poco tiempo, ¿no? para la lengua, sí. Claro. Pero bueno, es una forma de pensar el futuro, digamos, como acción hoy. Y después otra asociación que a mí, cuando la encontré, digamos, y preparando esto, me voló un poco el bocho, es una ONG que se llama Long Now Foundation, significa algo así como Fundación del Largo Ahora, Ajá. o a veces lo traducen como el ahora remoto. Y es una ONG que si vos entras a la página, es longnowfoundation.org, ves que dice fundada en el 1996. Es decir, 1996 con un 0 adelante. Sí. ¿Por qué? Porque están pensando claramente en durar hasta más del 10.000, ¿no? Y lo que hacen ellos Es lo que le pasa hoy a las estaciones de servicio, que le falta un espacio para un número nuevo. Exactamente, claro. Ellos adelantaron ese problema. Exacto. Muy buena, esa no lo había pensado como persona sin auto. Pero sí. Y ellos dicen, se dedican a pensar un poco como hacía el grupo de CBOC, digamos, pensar a partir de hoy, 2024, acciones para imaginar el futuro y para tratar de predecir el futuro. Uh-huh. Que tengan que ver con resultados concretos. Ok. Un poco como la filosofía de una filosofía que la usa mucho Greta Thunberg, que es el pensamiento catedral, Uh-huh. que es, las catedrales no están hechas para durar 10 años, están hechas para durar 500 años, y quizás su construcción tarda 100. Está bien. Pero bueno, hay que mantenerlo porque de acá a 500 años esto va a ser una cosa fantástica, espectacular, pero Histórica. aunque no lo podamos ver hoy los resultados, bueno, ella dice, con el cambio climático es lo mismo. Aunque no veamos hoy los resultados, lo tenemos que Hay hacer que igual. trabajar de acá a 500 años. Claro. Bueno, el pensamiento catedral por ahí motiva un poco estas cuestiones que por ahí no tienen una utilidad inmediata, obviamente, pero sí en el futuro. Y la fundación por ahí se ocupa de pensar estas cosas. Y me llamó la atención una intervención en particular de la fundación, que es... Buscala tranqui. 15 y 36 en la República Argentina. Esto es Vacaciones Permanentes hasta las 6 de la tarde. Estamos con Patricio Pérez, el invitado del día de hoy, hablando un poco de lenguaje, de futuro, de ciencia ficción, todo eso y mucho más. En un rato, Fabiana Velázquez, por primera vez en la semana, alguien va a hablar de fútbol en este programa, chicos. ¿Qué está pasando? En la radio de fútbol, una semana sin saber nada. Yo no sé nada del mercado de los pases, no sé nada de los refuerzos. Bueno, todas esas cosas que no sé nombrar porque se me ocurrieron dos nada más, pero me podrías haber ayudado vos, mugrienta desde allá. Y en un rato también vamos a repasar en nuestra clásica sección ya en la cual desarmamos un par de entrevistas. Traje la de Tita Merelo con Antonio Carrizo, que se hizo viral hace poco respecto a la ternura, así que quizás también hablamos un poquito de ternura. Pero ahora sí, Patrick, nos quedaba no sé si es el último ejemplo, pero nos quedaba un ejemplo más de lo que te gustaba. Sí, el último ejemplo, digamos, como para ilustrar qué es lo que hace también la Fundación. La Fundación no se ocupa solamente de hacer intervenciones artísticas, sino que piensa por ahí cosas serias, Uh-huh. que tienen que ver con, bueno, qué soporte vamos a utilizar en el futuro y demás. Viste que ahora está muy en la moda de despapelizar Sí. y hacer todo digital. No quiero, Ellos dicen, no quiero bueno, todo sí, digital. algunos románticos, digamos, dicen, che, que cagada. La realidad también es que el papel le agarra moho, entonces se pierden Bueno, tus obras sí, completas, Durio. La novela de Durio se va a perder si no la pasas a la compu. Bueno. Pero también la compu se funde, ¿no? Claro, sí. ¿Entendés? Un día agarrás, la vendés, el tipo que la compró le instala el counter, digamos, y chao. cagó fuego. Entonces hay también que pensar otras cosas, y en términos largos de tiempo no es joda. Uh-huh. Ellos piensan, qué sé yo, cifrar información en cristales, por ejemplo, y en piedras, y en cosas que sean lo más prácticas posible, pero a la vez lo más duraderas posible. Y hay una intervención que a mí me gustó mucho, porque esta sí tiene que ver, de alguna manera, con el lenguaje, y que se relaciona a la idea de que a la vez que estamos pensando plazos largos, estamos viviendo ciclos cada vez más cortos y cada vez más caóticos. Sobre todo a partir del la aceleración, digamos, del cambio climático. Claro. Y de toda catástrofe que parece que todos los años pasa algo. Uh-huh. Antes era, toda la vida capaz que te pasaba una cosa, comías una manzana y ya era el mejor día de tu vida. Sí. Ahora todo el tiempo están pasando cosas. Entonces, lo que ellos dicen es, la ciencia, digamos, y las artes creativas tienen
como muy poco entrenamiento, digamos, para tratar de seguirle el ritmo a los sucesos. Claro, todo lo que es el ejercicio de pensar piensa demasiado lento. Piensa demasiado lento y el lenguaje no acompaña a veces porque todo el tiempo están pasando cosas que nunca habíamos experimentado y que no sabemos nombrar. Claro. Porque básicamente nunca habían sucedido, ¿no? Y hasta que le encontramos un nombre y todo lo empezamos a usar, pasaron 20 años. Entonces dicen, bueno, hacen una perfo que se llama la Oficina de la Realidad Lingüística. Bureau of Linguistic Reality. Okay. Ya el nombre me gusta, no sé qué hay de otro lado de la puerta. Porque yo voy a la puerta, tiene ese cartel, me gusta. ¿Qué hay de otro lado? Bueno. Un nombre ganchero ahí, medio burocrático, está bueno. Me gustó. Es iniciativa de dos artistas vinculadas a la fundación que se llaman Alicia Scott y Heidi Quante. Y lo que hacen ellas es buscan armar una suerte de diccionario de neologismos para nombrar experiencias nuevas que nunca antes supuestamente hayan tenido lugar en la historia. Bien. Entonces, esto es abierto, digamos, vos te metés a la página y podés meter tu neologismo. El 12 de marzo de este año lo van a presentar en vivo al libro, qué sé yo. El drama sería cómo hacer que eso funcione en la cuestión en la vida, masiva, bueno, digamos. capaz que no hace falta o capaz que sí, digamos, o sea, como búsqueda artística quizás no persigue, digamos, no tiene un fin claro, social el fin necesario, digamos, inmediato, pero bueno, sí está bueno. Y si vos te metés al sitio, vas a ver algunos ejemplos de las cosas que ya han ido mandando. Bien. Y hay dos que me llamaron mucho la atención, que me gustaron. Uno es Enuipocalips. Se combina de la palabra ennui en francés, que significa aburrimiento, y apocalipsis. Sí. Y que tiene que ver con esta idea del apocalipsis lento. Ah, esa idea me encanta. ¿Viste? Es como, bueno, no se termina el mundo en un día, sino que tarda años en terminarse y es una salida tortuosa y lenta que todos los días sufrimos, pero que no se termina de terminar. Sí, no es como las películas, que de pronto explotaba y listo, a otra cosa, títulos. Claro, exacto. Entonces, bueno, piensa en esto. Nosotros, los ciclos de la naturaleza son largos, nuestros ciclos son cortos. Claro. Entonces no podemos, no es que mañana sábado 6 de enero, se termina todo y chau. A las 8 de la mañana. Sería ideal para no ir el lunes al trabajo. Pero no funciona así, lamentablemente, entonces vivimos cada vez un poquito peor, digamos. Claro. Piensan mucho en el cambio climático, en particular. Pero bueno, usan esta palabra para... ¿Cómo era la palabra? Anuipocalips. Anuipocalips. Me gusta Anuipocalips. Anuipocalips. Apocalipsis lento. Me la voy a anotar, sí, vos seguís. Bueno, y la otra palabra que me gustó, que esa realmente nos puede servir acá en Córdoba, sí, es Chuco Jun Sol. Chuco Jun Sol. Chuco Jun Sol. Ok. Es una palabra que se forma por 3 palabras. A mí ya no me gusta cómo suena. Sí, pero sí, bueno. suena medio feo, medio feo. Pero bueno, está bueno lo que escribe. Chuco es un jerga de Salvador para decir sucio. Ok. Jun es coreano, sí, y es la expresión de sorpresa de un coreano. Jun es tipo, what the fuck, ¿no? Y sol es sol, del sol. Del sol. ¿No? Entonces, estas 3 palabras significan algo así como sol sucio. Y designan a un atardecer que es muy hermoso, sí, pero que es hermoso a causa de la polución que hay en las ciudades. Ah, o sea que de algún modo está mal. Y está mal, ¿no? Es por una mala causa, pero muy hermoso. Palabra. Y vos te sorprendés porque, che, qué hermoso, hasta que decís, esto es porque se están prendiendo fuego las sierras. Ah, ¿qué pasa? Claro, pasa mucho acá. Pasa acá. Claro. Que el cielo se pone todo rojo y todos subimos historias en Instagram, exacto, pero no es tan divertido. Y después nos damos cuenta y dices, no, qué cagada, pobre gente en calamuchita. Claro, sí. ¿Cómo era? Chuco Jun Sol. Jun Sol. Okay. Bueno, anoté. No sé para qué me las anoté, pero las voy a empezar a usar. Obvio. Mañana el lunes, la mitad del programa va a ser yo diciendo Chuco Jun Sol y Anuipocalips. De repente no suena tan mal. No. Así que bueno, nada, esa es por ahí alguna de las intervenciones más... Bueno, tienen 1000 en realidad. Por ejemplo, han inventado toda una manera de meter un reloj que va a durar 10.000 años dentro de una montaña también en Estados Unidos. Ah, okay. Tiene una charla TED sobre eso, el tipo, qué sé yo, que lo hizo. Y toda una serie de otras cosas. Bien, tengo preguntas bobas en términos de lo general. La primera, si a alguien le interesa todo esto pero no sabe inglés, ¿hay cosas traducidas en español? ¿La charla TED está en español?
Sí, la fundación tiene algunos de sus materiales en español. Sí. Este libro que les mencioné de Sertan todavía no está traducido, pero bueno, podemos hablar, digamos, me siguen en las redes y más o menos podemos pasar algunos fragmentos, podemos traducir entre todos. Pero sí, se puede hacer en español, se puede leer algo en español. Ok, ¿cómo te encontramos en las redes? Sandía con queso en Instagram. Sandía con queso en Instagram. Sí. Perfecto. Y si hay